Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder saludarlos y agradecerles su asistencia a este seminario en línea con el título de gastrostomía endoscópica. A falta de la presencia de Lilia, que es nuestra gerente de educación, me voy a permitir hacer la presentación de nuestros ponentes. Está con nosotros la doctora Elimir Soraya Galvis, gastroenteróloga endoscopista, quien trabaja en el Hospital General de México, el doctor Eduardo Lisiaga. Igualmente está con nosotros el doctor Gualberto Mateos Pérez, gastroenterólogo endoscopista, igualmente, quien trabaja en el Hospital Ángeles del Pedregal, al igual que en Gástrica, el centro avanzado en endoscopía y estudios funcionales. Y también al doctor Sergio Sobrino Cosío, gastroenterólogo endoscopista, e igualmente trabajando en el Hospital Ángeles del Pedregal y en Gástrica, el centro avanzado en endoscopía y estudios funcionales. Les agradecemos mucho su asistencia. Les quiero pedir que por favor mantengan durante las pláticas su micrófono y su cámara apagados y pueden hacer cualquier tipo de pregunta, ya sea a través del chat o bien cuando se terminen las pláticas, pueden abrir el micrófono y hacerlo de viva voz. Muchas gracias a todos y ahora les cedo la palabra al doctor Gualberto Mateos. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto que estén aquí acompañándonos como en otras ocasiones con estos seminarios en línea, que bien tiene el gusto de estarnos apoyando y siempre en la vanguardia de poder estar actualizados en estos temas, obviamente el área de Cook Medical. Es importante hoy el poder comentar que vamos a hablar de lo que es el procedimiento de la gastrostomía endoscópica. Y como me comentó el licenciado amigo, pues obviamente está conmigo el doctor Sergio Sobrino. En esta ocasión la doctora Galvis tuvo un inconveniente de fuerza mayor por el cual no se encuentra en este momento con nosotros, pero tanto el doctor Sergio Sobrino como su servidor estaremos a cargo de esta presentación y esperamos que sea bastante útil para sus actividades hospitalarias y con sus pacientes. Pues sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema. Muchas gracias, buenas noches, Gualberto. Gracias, Fernando. Gracias por la presentación. Cuando hablamos de gastrostomía endoscópica percutánea, vemos que es una técnica que es muy socorrida en los centros hospitalarios y que verdaderamente hay una técnica que deberíamos dominar adecuadamente para evitar complicaciones. Cuando nosotros consideramos, por ejemplo, colocar una sonda de alimentación, tenemos una sonda nasoenteral, una sonda nasogástrica, una sonda de gastrostomía, y es como un soporte nutricional. Si un paciente baja de peso, si hay un mal aporte nutricional o requiere rehidratación, lo que estamos buscando es evitar el deterioro de la calidad de vida. Es decir, si mejoramos el estado nutricional, vamos a mejorar la función intestinal e integridad y el mecanismo inmune. Por otra parte, ¿cuándo decidimos que un paciente no va a cirugía y podemos considerar una sonda? Esta es una alternativa. Sabemos que el paciente tiene una incapacidad para pasar el alimento hacia el estómago. Esta alternativa a la cirugía es bien tolerada. Por ejemplo, la gastrostomía o las sondas en general tiene una baja morbilidad y vean, tasas de éxito mayor del 95%, pero para lograr el 95% tenemos que ver el espacio de consecuencias cuando hacemos una intervención. ¿Cuáles serían las indicaciones? Sí, como te acabas de decir, Sergio, realmente esta parte es importante porque la indicación primordial generalmente va a ser la incapacidad, obviamente, de consumir por vía oral las calorías necesarias para mantener el metabolismo en una manera adecuada y no ir a un catabolismo que acabe deteriorando la salud o el estado general del paciente. Entonces, tenemos que considerar más que un decálogo. Recientemente las guías de la Asociación Europea de Endoscopía Gastrointestinal nos hablan de un octálogo. Son 8 elementos que tenemos que considerar. Por ejemplo, indicaciones. ¿En quién está indicado?
hablar factores de riesgo de infección, que la vía gástrica es la más importante y no tanto la yeyunal, que va a ser como alimentación temporal, hablar de esperanza de vida, el riesgo, contraindicaciones y precauciones. Y como todo, bueno, siempre va a haber algunas recomendaciones importantes, sobre todo para poder colocar ese tipo de sondas. Y las condiciones habitualmente, como ustedes pueden ver en estos recuadros, generalmente las dividimos en tres. Obviamente condiciones clínicas en pobre ingesta oral, que generalmente en la mayoría de las ocasiones por las cuales nos llaman a colocar una sonda, generalmente van a ser secundarias a accidentes vasculares cerebrales, en pacientes también politraumatizados con traumatismo craneoencefálico, generalmente dentro de la primera condición del recuadro del lado izquierdo. Entonces, estamos hablando, generalmente lo más frecuente son problemas neurológicos y obstructivos. En el segundo recuadro estamos hablando de aquellas enfermedades tanto agudas como crónicas que tienen un estado catabólico muy importante. Y en el tercero podría ser no la indicación específica precisamente de nutrición para cuál ocupamos la sonda, sino en algunos casos, como veremos más adelante, donde hay un proceso obstructivo, pues esta sonda podrá brindar una mejor calidad de vida al paciente en el sentido de estar descomprimiendo el estómago y evitar que este paciente esté presentando vómito importante y obviamente poder descomprimir el estómago mejorando las condiciones, sobre todo de calidad de vida del paciente. Entonces, cuando vemos las indicaciones son muchas, pero como mucho de las neurológicas, ¿cuáles serían las más importantes? Yo creo que, como mencioné, el accidente vascular cerebral y sobre todo los traumatismos craneoencefálicos obviamente son los que predominan como indicación para la colocación de este tipo de sondas. En las obstructivas tendríamos cualquier tipo de cáncer, pero si tenemos un cáncer obstructivo que impida que pase el botón de la sonda, pues ya no es una indicación endoscópica. Tendríamos que considerar alternativas quirúrgicas, ¿no? Y como dijimos, todas aquellas enfermedades, obviamente con un catabolismo importante, enfermedades críticas, pacientes quemados, pacientes con pancreatitis grave que están en terapia intensiva y obviamente la demanda calórica es importante y obviamente al estar tal vez en un estado de inconsciencia o sedados y si tenemos una vía digestiva y una vía enteral adecuada, pues habrá que aprovecharlo ocupando este tipo de sondas para poder nutrir de una mejor manera a este tipo de pacientes. Entonces tenemos que estratificar el riesgo de complicaciones porque si vemos el grupo de pacientes es muy heterogéneo. Hay pacientes que no están complicados, pero hay pacientes que ya de por sí tienen una enfermedad complicada y que nuestra intervención puede ser no solamente positiva, puede ser inclusive negativa en la intervención, ¿no? Como dijimos, en algunos casos, no solamente ocuparemos la sonda para alimentación, sino obviamente para descomprimir este estómago, evitar esta obstrucción intestinal, disminuyendo obviamente la distensión del estómago y disminuyendo obviamente estas secreciones que están aumentadas y que obviamente se están conteniendo dentro del estómago. Entonces hablábamos de las características del paciente, el tipo de obstrucción. Entonces el pronóstico va a variar desde el momento en que vemos al paciente hasta el momento que hacemos la derivación, la descompresión. Ahí podemos incrementar inclusive mayor daño con nuestra intervención. Por eso es que hay que seleccionar adecuadamente al paciente, ¿no? Entonces tenemos un enfoque multidisciplinario. Las guías nos hablan de que tiene que estar presente un terapeuta del habla y del lenguaje, principalmente en los casos neurológicos, obviamente, ¿no? El nutriólogo, el gastroenterólogo, ver en la toma de decisiones, justificar desde el punto de vista nutricional, calidad de vida, pronóstico, riesgo, y sobre todo, a diferencia de la cirugía, que el paciente pueda ser egresado a su domicilio en forma temprana. Así es, y además obviamente pues tener también los instrumentos de medida que el cual nos puedan brindar desde una manera objetiva a través de indicadores o sistemas de puntuación, obviamente que estamos mejorando el sistema nutricional de nuestro paciente y que le estamos causando un beneficio. Por ejemplo, dentro de lo que comentas de las estructuras de las vías de derivación, este es un formulario que se tiene que llenar, se tendría que llenar, es como un checklist. Si yo decido colocar una sonda nasoyunal, esto es muy importante, lo máximo en calorías que puedo tener de aporte a través de una sonda nasoyunal es de 1,600 calorías por día. Sin embargo, la sonda se tapa, disfunciona, hay que cambiarla muchas veces. Cuando decidimos que un paciente va a ser llevado a una gastrostomía, tenemos que ver características del paciente, si está el equipo entrenado en nutrición enteral, valorar comorbilidad, qué medicamentos están tomando, alergias, cirugías. Yo creo que aquí la parte más importante, como pueden ver y como muchos de nosotros hemos podido ver este procedimiento,
no hay que dar por hecho que es un procedimiento sencillo, hay que llevar como a cabo todo este checklist que está ahí, en donde lo más importante es poder explicar tanto al paciente si es que está en las condiciones o en este caso en la mayoría de las veces a la familia de qué se trata el procedimiento, evaluar adecuadamente las comorbilidades del paciente para evitar un riesgo mayor en el procedimiento de esos pacientes que están con anticoagulantes o que puedan tener cirugías. Hay que valorar adecuadamente, verificar sus tiempos de coagulación, importante como en otros tipos de procedimiento, tener un consentimiento informado que obviamente nos dé en cierta manera un poco la seguridad y la tranquilidad de que estamos hablando de las complicaciones o de los efectos secundarios que pudiera llegar a tener este procedimiento, saber escoger qué tipo de sonda de acuerdo a las características de nuestro paciente y sobre todo qué tipo de alimento vamos a poder escoger o recomendar a este paciente una vez que se empiece a utilizar la sonda. Ahora, cuando hablamos del consentimiento informado, hablamos de los beneficios, pero también hablamos de las posibles consecuencias y eventos adversos y qué esperamos en cada paciente de acuerdo a la indicación que fue tomada para realizar la gastrostomía, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, tengo el orificio nasal para colocar una sonda, o por la boca inclusive, o un acceso a través del abdomen, un acceso percutáneo. ¿Cuándo decides tú, este paciente puede ir por orificio natural o va por vía percutánea? Yo creo que hoy, enfocándonos y obviamente teniendo de referencia las guías actuales, obviamente hay un criterio un poco a lo mejor arbitrario de decir que está alrededor de las 4 semanas. Si un paciente va a requerir un complemento nutricional y que este va a ser menor a 4 semanas, entonces se preferirá la vía nasogástrica o nasoyeyunal. Y en el caso, como están viendo las guías, marcan que esta alimentación o este aporte será por más de 4 semanas, pues entonces ya como tal, pues se preferirá un acceso percutáneo. Porque hay que recordar que la zona nasogástrica, ¿qué pasa con la permanencia? Produce daño en el esófago porque no está hecha para un tiempo prolongado. ¿Qué pasa con una zona nasoyeyunal? Empieza a disfuncionar, se tapa, se dobla, ya no funciona adecuadamente. Por eso es que decidir que un paciente que va a requerir más de 4 semanas de antemano va para un procedimiento percutáneo, ¿no? Y independientemente de lo que acabas de decir, pues igual, si el paciente no más va a requerir 2 semanas, pues no va a ser tan factible quitarle una gastrostomía a las 2 semanas y dejarle ahí un agujero al paciente en la pared abdominal esperando a que cicatrice o tener que aguantar la sonda a las 4 semanas, obviamente para poderla quitar con toda seguridad. Entonces, pues está en las guías eso establecido, menos de 4 semanas de preferencia. Habrá casos especiales o casos con indicaciones específicas, pero general para la mayoría de los pacientes menos de 4 semanas por un orificio natural, como puede ser la fosa nasal, y aquellos pacientes que se requiera por general más de 4 semanas, pues sí, preferir un acceso percutáneo. Entonces, a través de orificios naturales es la zona nasogástrica, la zona nasoyunal. Percutáneo, ¿qué alternativas tendríamos? Pues tendríamos, como todos sabemos, la gastrostomía percutánea, o sea, el acceso gástrico, la yeyunostomía percutánea, al igual, el acceso directo al yeyuno, o en aquellos casos en donde podamos también colocar un acceso gástrico percutáneo y colocar a través de una extensión yeyunal que nos pueda permitir la alimentación directa desde la sonda de gastrostomía hasta el yeyuno. Entonces, hay una tercera recomendación. Hay pacientes que tienen una anatomía alterada o que tienen una alteración en el vaciamiento del estómago. Aquí estamos viendo un estómago lleno, retencionista. Colocar una sonda gástrica pues no sería la adecuada. Aquí sí es donde se prefiere una vía yeyunal, pero la principal vía, la opción principal viene siendo la opción gástrica. Estas son las indicaciones para decidir colocar una vía yeyunal. Obviamente, siempre... ¿Qué ventajas tendría en este caso la vía gástrica sobre la yeyunal? Bueno, siempre se preferiría la vía gástrica sobre la yeyunal, como acabas de decir, a excepción de algunos casos, y sobre todo porque la vía gástrica, como lo estamos viendo, pues es más fisiológica para su aplicación, para poderla colocar la sonda a través vía percutánea, obviamente requiere menos experiencia, o sea, es un poco más complejo poder estar seguro que uno va a colocar la sonda dentro del yeyuno por vía percutánea, o sea, requiere un poco más de expertise en esto. Obviamente se puede realizar al lado de la cama del paciente, obviamente bajo ciertas características, cuidados y sobre todo, obviamente, la manera de poder mantener vigilado. Y obviamente esto, al final, ¿en qué se va a traducir? Pues en menor
menor riesgo de tener complicaciones y tal vez en el inicio de una vida, más bien de un apoyo nutricional de manera temprana. Cuando las guías nos dicen requiere menor experiencia, uno preguntaría comparado con qué, con lo yeyunal. Pero desde el punto de vista necesitamos un mayor entrenamiento en lo que más hacemos también, porque generalmente está más capacitado. En los casos raros hay un entrenamiento adecuado para ciertos grupos de médicos muy específicos. Pero si hacemos muchas gastrostomías en la mayoría de los centros hospitalarios, tendríamos que estar con una mayor capacitación. Así es. Y bueno, pues habrá también indicaciones especiales para no colocar una sonda de alimentación gástrica o por acceso gástrico percutáneo, sino sobre todo yeyunal, sobre todo también en aquellos pacientes en donde tienen una alteración anatómica, ya sea por algún proceso quirúrgico o modificada, como puede ser en una cirugía de bypass gástrico, en donde obviamente el colocar en el pequeño reservorio gástrico, pues obviamente va a dar muchas complicaciones, reflujo y demás, y entonces habrá que colocar como tal, pues una sonda yeyunal en donde el paciente pueda ser alimentado evitando estas complicaciones. Ahora, ¿qué nos dicen las revisiones sistemáticas con metaanálisis? La alimentación yeyunal tiene menor riesgo de broncoaspiración, pero no hay diferencias en los demás parámetros nutricionales ni funcionales, etc. Y si comparamos, por ejemplo, en la pancreatitis aguda grave, en metaanálisis, una sonda nasogástrica contra la yeyunal, no hay ni diferencias ni en mortalidad, complicaciones infecciosas, digestivas, balance energético ni nutricional. Para fines prácticos es lo mismo, pero el riesgo de una esofagitis por sonda sí es mayor con una sonda nasogástrica y más incomodidad también, ¿no? Así es. Por el diámetro, ¿no? Simple y sencillamente. O sea, no va a haber diferencia, como tú lo acabas de decir, en como tal el grado de alimentación, pero sí va a haber el riesgo de que estos pacientes, si tienen un estómago retencionista o tienen alguna alteración, pues tener un mayor riesgo, en este caso, de una neumonía por aspiración y que obviamente pues esto vaya a tener una mayor complicación. Ahora, hay casos de fístulas benignas, ¿no? Aquí estamos viendo un caso de un paciente que le hicieron una intubación por un accidente automovilístico y después con el tiempo hizo una fístula en el esófago proximal y a veces lo que se hace es protegerlo con una sonda de gastrostomía para evitar complicaciones y posteriormente considerar otras alternativas como el uso de clips, que mientras sea más crónica va a ser más difícil, como clips se caen. A veces se han colocado prótesis, pero las prótesis también a veces migran. Hay que ver sistemas de anclaje y cómo evitar la migración de las mismas. Pero si tenemos indicaciones, también tenemos que considerar las contraindicaciones, ¿no? Así es. Y entre estas contraindicaciones, como pueden ver, pues está la obstrucción mecánica del tracto digestivo distal, aunque acabamos de mencionar hace unos minutos que en algunos pacientes pues podrá ser de apoyo sobre todo para descompresión gástrica y obviamente tratar de mejorar un poco la calidad de vida y no tanto como para la alimentación. Otras complicaciones o más bien contraindicaciones que son absolutas, pues son aquellos donde el paciente per sí tiene una peritonitis activa importante que obviamente nos va a dar alguna complicación mucho más severa, coagulopatía incorregible, obviamente con el riesgo de hemorragia o de presentar alguna complicación mayor, y obvio en aquellos pacientes que estamos viendo o que estamos a través de los estudios diagnosticando que independientemente de que los queremos nutrir, pues tienen un esquema intestinal en curso que también puede llevarnos a agravar las condiciones generales del paciente. De ellas, estas que están en las guías, pues se consideran como las contraindicaciones absolutas. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo algunos casos, estamos viendo masas tumorales extensas, que, por ejemplo, si está en el estómago, pues cómo colocar una sonda en ese sitio y atravesar un tumor en la pared gástrica, ¿no? O en el esofágica, pues, si no puede permitir el paso del botón. Pero también hay relativas. Hay pacientes que tienen traumatismos faciales, fracturas, deformidades, obstrucciones, obviamente, pues son casos que habrá que considerarlo como casos individualizados, ¿no? Así es. En muchos casos, cuando esto pues, se planea, pues a veces nos han llegado al contrario, hasta llamar previo al procedimiento quirúrgico, el poderle colocar en dado caso al paciente previo a esa cirugía una sonda de alimentación para que después de la cirugía obviamente este paciente va a quedar obviamente fijado y no va a poder comer por la vía oral y entonces si se puede planear antes pues obviamente podemos aportar desde antes el poderle dar al paciente una vía de acceso para poderse alimentar. Sí. Entonces, otra recomendación, y suena lógico, es relativa. Si queremos colocar una gastrostomía, estamos hablando de un acceso percutáneo.
Si tenemos un paciente con una hemorragia reciente y de una úlcera, pues es muy probable que vamos a tener complicaciones. Si un paciente está con inestabilidad hemodinámica, primero hay que corregir la causa. Obviamente con insuficiencia respiratoria, pues también es importante considerar esto, ¿no? Sí, o sea, todas estas cuestiones de inestabilidad, tanto hemodinámica, respiratoria o hemorragia activa, habrá que primero resolverlas antes de intentar hacer un procedimiento de estos, porque si no vamos a acabar complicando aún más al paciente. ¿Qué pasa con la citis? Obviamente con la citis habrá que valorar estos pacientes, pero un paciente con la citis podemos colocar la sonda aparentemente sin problema, pero al final podemos llegar a tener una fístula en donde estemos drenando material o líquido de ascitis a través de la periferia del catéter, y esto pues va a ser una monserga tanto para el paciente como para la familia, y obviamente pues esto habrá que resolverlo, al igual en aquellos pacientes que tienen derivaciones ventrículo-peritoneales, pues también habrá que tomar en cuenta estas consideraciones, sobre todo también por los factores de riesgo que pudiera haber de alguna infección. Sí, en el caso de la citis también el riesgo de perforación, ¿no? Porque hay un desplazamiento de las vísceras cuando no tenemos que se pegue propiamente la pared anterior del estómago a la pared abdominal, y como mencionaba, la neuroinfección por la derivación ventrículo-peritoneal, el riesgo de neuroinfección. Entonces, también ya hay guías de saber qué hacemos con los antiagregantes y anticoagulantes. Generalmente ya nos apoyamos más con el hematólogo en este caso, porque son pacientes complejos. Ya decidir colocar una sonda de gastrostomía, estamos hablando que es un paciente que lo va a tener por más de 4 semanas y que en algún momento van a requerir reiniciar el antiagregante o el anticoagulante, y aunque sí, aunque es una, no se utiliza sutura de alguna manera y hay una compresión, va a llegar un momento que soltemos ese travesaño, y el riesgo de que un paciente pueda sangrar en el sitio, eso va a depender de sus parámetros basales, ¿no? Y sus condiciones clínicas. Sí, y como dicen, aquellos pacientes en donde tal vez estos trastornos no puedan ser dirigidos, obviamente con un riesgo mayor o severo de hemorragia, pues entonces si consideramos entre el riesgo de colocar una sonda percutánea o poner una sonda a través de la narina, pues obviamente aparentemente la colocación del tubo transnasal tendrá un menor riesgo, aunque no dejaría de tenerlo, comparado contra el acceso percutáneo. Entonces, tenemos que cualquier sonda percutánea, hay que considerar que es un sujeto con alto riesgo de hemorragia, sobre todo si está sometido a un sistema de uso de antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, ¿no? Entonces, tenemos sondas, actualmente las sondas de recambio prácticamente ya no están en el mercado, están descontinuadas, prácticamente no hay en el mercado, y vamos a dejar de compartir pantalla, para mostrar las características de lo que es la sonda de gastrostomía. Vamos a mostrar dos partes. Algo importante, como está abriendo aquí el paquete el doctor Sergio Sobrino, es que una vez al abierto vienen dos compartimentos en la charola que uno abre. Viene una parte ya lista externa que se puede retirar, y en esta parte externa va a ser la parte que le va a tocar al cirujano, que va a ocupar y podrá llevarse ya hacia donde él esté colocando sus cosas, este acceso, y la parte que le corresponde como tal al endoscopista, que podrá colocar obviamente sus partes igual de esta charola en su lado. Entonces, desde el punto de vista quirúrgico, Alberto, tenemos un campo. Viene un campo estéril, obviamente del tamaño más o menos, ya como veremos más adelante en el sitio que vamos a hacer la colocación. Viene lo que es el hilo de nylon que vamos a introducir a través del catéter, que también veremos más adelante. La pinza, que en este caso va a ocupar el que nos está ayudando en el procedimiento, el técnico en endoscopía, que nos va a pasar esa asa con la cual vamos a poder agarrar la punta del hilo y poderla cerrar para poderla traccionar también, como veremos en los videos más adelante. Entonces, esta parte es importante que cada quien conozca perfectamente bien los accesorios. También viene en la charola los instrumentos quirúrgicos, que es el bisturí, ¿sí? La aguja con su cubierta, ¿sí? Y obviamente la gilocaína,
Todo esto que estamos viendo, pues se lo estamos enseñando, pero más adelante, en el momento de ir explicando los pasos o el procedimiento para la colocación, pues obviamente volveremos a ver, pero lo que queremos demostrarles es que ya hay kits como este de Cook, en el que ya viene todo incluido y que obviamente ya no va a ser el momento en que estén colocándole y que digan, a ver, tráigame la gilocaína, tráigame el desinfectante, tráigame una asta de polipectomía, necesito un catéter, necesito una hoja de bisturí, necesito una pinza. Ya todo viene colocado dentro de este kit y obviamente pues eso nos evita al momento pues estar sufriendo porque algo no tengamos o no se cuente con algo, sino obviamente aquí ya está todo preparado dentro del mismo paquete. Entonces, en cuestión de la sonda, hay dos partes principales. La parte que funciona como si fuera un dilatador de Savarin, si lo quieres ver así, que tiene un asa de alambre también, que es, como mencionabas, es donde vamos a jalar con el hilo y vamos a traccionar y perforar la pared abdominal, ¿no? Y la otra parte que es le vamos a llamar a partir de ahora un botón. Este botón que es cuando se tracciona, hacemos la tracción y esto hace que el estómago se lleve hacia la pared abdominal. Posteriormente también tenemos, aquí está, un travesaño que la idea es colocarlo sobre la sonda y se va a deslizar y va a quedar propiamente traccionando. Esta presión hace que sea innecesario el uso de las suturas. Esto es lo que queríamos mostrarles de alguna manera porque es algo muy simplificado. El procedimiento, vamos a compartir la pantalla la que sigue. El procedimiento es una técnica que puede ser de 5 o 7 minutos y no es que sea una presunción como tal, más bien es el entrenamiento necesario para disminuir complicaciones. Pues como acaba de decir Sergio, esta es una sonda como la que acabamos de ver. Anteriormente podría haber sondas de recambio, que las cuales ya teniendo el orificio fistuloso uno podría introducir una de las sondas que ven en el recuadro inferior del lado derecho y obviamente pues inflar el balón y así impedir que ésta se moviera. Había unos botones más cortos. Algunas de estos productos han salido del mercado y en la actualidad pues obviamente podemos volver a colocar esta misma sonda que les acabamos de enseñar también como una sonda de recambio. Ahora, hubo un tiempo que hacíamos las ondas estas nosotros en los hospitales. Habían unas ondas de Pesser que tenían las mismas características con este botón y prácticamente armábamos una sonda. Pero ya no podemos improvisar. Estamos en el siglo de la calidad y estamos buscando que sea más simplificado con la menor tasa de riesgos. Entonces, abstenerse, colocar una sonda de gastrostomía en un paciente con demencia avanzada. ¿Qué me podrías decir de eso? Aquí la parte más importante en este tipo de pacientes obviamente es por su estado mental y deficiencia avanzada. Pues obviamente muchos de estos pacientes van a tender a jalarse la sonda y al arrancarse la sonda como tal en las primeras horas o en los primeros días, pues obviamente esto puede ser una catástrofe porque puede llevar a ese paciente como tal a quirófano, obviamente para poder reparar el orificio que quedó en el estómago. Entonces, en general, dentro de las recomendaciones que hoy se dan, pues obviamente es tratar de evitar que en este tipo de pacientes, salvo casos especiales, pues de preferencia no colocar una sonda de alimentación. Ahora, hay enfermedades como la esclerosis amiotrófica lateral, enfermedades terribles. La gastrostomía temprana está indicada cuando hay una pérdida de peso a pesar del apoyo nutricional. Obviamente se puede colocar no solamente endoscópica, también fluoroscópica, pero esto va a depender de la disponibilidad y de la experiencia del centro endoscópico, ¿no? Pero hay casos especiales, y aquí sí quiero detenerme un poco. Hay pacientes con tumores de cabeza y cuello, pacientes que tienen una quimioradioterapia, que tienen disfagia, disminuyen ingesta oral, la pérdida de peso. Hay que recordar que una masa en el cuello puede provocar que cuando uno traccione la sonda, el paciente pueda tener una respuesta vagal. Obviamente estos pacientes tienen que estar vigilados por anestesiólogos. Entonces, hay casos donde se puede indicar la profilaxis de una gastrostomía y pacientes que van a ser sometidos a quimioterapia, que van a requerir alimentación prolongada, como ya habíamos mencionado, por su edad, por baja de peso, pero no es lo mismo un tumor de nasofaringe que de hipofaringe, que de esófago en un momento dado. Entonces el comportamiento es diferente y si el paciente está o no radiado. Yo creo que aquí, como tú dices, habrá que valorar todo desde, o sea, lo que dijimos desde
no el decálogo, sino el octálogo, en el sentido de valorar adecuadamente cada paciente, porque a lo mejor habremos visto alguna contraindicación, pero estas pudieran ser relativas en casos especiales, ¿no? Si un paciente, como acabas de decir, tiene un tumor de la faringe o del esófago y obviamente todavía tiene una permeabilidad y este paciente se va a someter a una radioterapia en la cual le va a impedir al paciente, aún que tenga la permeabilidad, del poder comer y eso va para largo, pues obviamente uno desde antes puede realizarle la gastrostomía al paciente y así en el momento en que el paciente podrá seguir comiendo y en el momento en que el paciente disfagia y ya no pueda comer, pues ya tenerle el acceso y no que en el momento queramos después tener este acceso cuando o la radioterapia ya nos causó una lesión más importante o el tumor ya creció y ya no cerró como tal el paso hacia el estómago. Es cierto que la sonda como tal no tiene un impacto en lo que es la sobrevida. La quimioterapia sí. Y la quimioterapia va a depender del estado nutricional. Si yo pongo una sonda nasoyunal de tiempo prolongado, donde nada más voy a tener 1600 calorías al día, el estado nutricional va a disminuir, la quimioterapia va a fallar. Si yo tengo una sonda de gastrostomía profiláctica, dando una buena alimentación, seguramente la respuesta de la quimioterapia va a ser mucho mayor. Quería mostrarles este caso terrible, un paciente con un cáncer de cabeza y cuello que recibe radioterapia. Se le realiza un estudio endoscópico y ¿qué estás observando ahí, Alberto? Pues es lo que estamos viendo ahí en el tercio superior del esófago, donde que vas de regreso, pues alcanza a ver un orificio, una comunicación, y esa comunicación, pues si tú no me dejaras mentir y tú lo vistes en vivo, pues obviamente es una comunicación al mediastino. Catastrófico. Terrible. Inmediatamente en el sitio, en el cricofaringe. ¿Y por qué pasa esto? Es una zona radiada. ¿Qué pasa si yo quiero colocar una sonda de gastrostomía a través de ello? Voy a tener complicaciones, el paciente va a tener una depresión respiratoria. Por eso es muy importante la evaluación también por anestesia y considerar los diferentes riesgos. Entonces, cuando hablábamos de indicaciones, hay indicaciones absolutas, pero hay casos específicos donde, a pesar de las indicaciones, tenemos que considerar el tipo de individuo, ¿no? Yo creo que aquí en esta ya no los estabas mencionando, ¿no? Aunque las dos sondas sirven para alimentación, sí existe diferencia entre aún el paciente que tiene una sonda nasoyeyunal o nasogástrica contra una sonda de gastrostomía percutánea en cuanto al aporte calórico. Creo que hiciste un estudio. Claro, pero en este caso yo le hubiera aplicado una gastrostomía quirúrgica y tendría el mismo aporte que una gastrostomía endoscópica. Este estudio, cuando estaba en el Instituto Nacional de Cancerología, lo llevamos a cabo. Si ven, hay una gran variabilidad de casos. Son un número, una N pequeña, pero van a ver cáncer de cabeza y cuello, laringe, orofaringe, hipofaringe, cáncer de oral y de tiroides. Obviamente el comportamiento tumoral es diferente y cuando comparamos, no puede ser aleatorio. Es un estudio que comparamos sonda nasoyunal 1 a 1 contra gastrostomía y vimos lo que ya se sabía, mayor deterioro nutricional con una sonda nasoyunal. Hay que considerar que la gastrostomía quirúrgica también es una alternativa muy importante, ¿no? Ahora, si tenemos una esperanza de vida menor de 30 días, aunque diga uno, o sea, ¿cuál es la idea de una gastrostomía, no? Es someter a un paciente a mayores riesgos, ¿no? Y bueno, como lo dijimos al principio, las guías dicen, estas exclusivas precisamente en ese menos de 30 días, pues obviamente preferir un orificio natural si es que a este paciente habrá que darle algún soporte nutricional o simplemente líquidos, como para poder mantenerlo un poco mejor durante un poco más de tiempo. Habrá a lo mejor algún caso especial que se requiera una colocación de una sonda, pero serán muy contados. Ahora, yo sí me detendría en el siguiente aseveración. Informar, obviamente a veces no se puede al paciente, pero sí a los familiares. ¿Cuáles son los beneficios que esperamos? Pero también los riesgos, ¿eh? Son pacientes ya complejos, pacientes inclusive complicados, y ver las limitaciones de la colocación. El cuidado de la sonda ya implica una atención mayor en algunos pacientes, pero dando una indicación adecuada se puede sobrellevar. Obviamente tiene que haber el consentimiento informado por escrito, todo ¿no? procedimiento. Obviamente, como hemos dicho, pues la evaluación previa, generalmente todos estos pacientes que pueden ser candidatos a la colocación,
habrá que realizar, como hemos dicho, y ya es el consejo, seleccionar cuidadosamente cuál es el paciente que se va a beneficiar con este tipo de procedimiento, saber escoger en todo lo que hemos mencionado cuál va a ser el tipo de acceso enteral más viable, factible, también de acuerdo a las características y por como hemos hablado y estábamos mencionando las ondas, pues saber cuáles son los tubos enterales ya sea percutáneos que podemos contar y cuáles tenemos disponibles y sus características obviamente, porque al final esto va a beneficiarnos en tener un mejor procedimiento con menor número de complicaciones. Ahora, técnicas endoscópicas. También existe la técnica, o sea, esta es la más común, es la técnica de tracción, que es la que le vamos a dedicar tiempo a explicar la técnica, ¿no? Es el estándar de oro. Hay otra técnica que fija propiamente el estómago a la pared abdominal con unos sujetadores para evitar que se rote, ¿no? Así es, en esta técnica generalmente de push, pues era como tú dices, colocar unos sostenes a la pared gástrica que la hacían tensionar y llevarla hacia la parte superior. Y entonces ya una vez teniéndola fija, hacer una incisión y entonces por técnica de empuje, al revés, poder penetrar desde la piel hasta la pared abdominal y entrar al estómago. Y una vez colocada en el estómago, obviamente poder colocar esta sonda abriéndola e inflando un baloncito para poder quedar otra vez esta sonda colocada. Pero al final, inverso, ¿no? Obviamente, yo creo que la parte más importante lleva más tiempo, tendría un poco más de riesgo que la técnica hoy que es considerada como la técnica de estándar de oro, y obviamente es mucho más fácil, más sencilla y se puede hacer en menor tiempo. Ahora, como dijimos, la tracción a través de la boca, la tracción es la técnica más importante, pues. Vean las tasas de éxito. Actualmente, de acuerdo a las guías actuales, nos hablan del 99.5%. Quiere decir que el 0.5% no se logra. Y digamos, la amplitud o el gap o la brecha va del 76 al 100%. ¿De qué depende esto? Seguramente va a depender del centro donde se tomaron los datos, ¿no? Y las características del paciente. No es lo mismo que yo tenga pacientes con cánceres de cabeza y cuello comparado contra neurológicos o comparados con pacientes oncológicos, ¿no? Sí, en general, ¿no? ¿Cuáles serían las causas más importantes para hablar de fracasos? ¿Cuáles son los factores que influyen para que no funcione una gastrostomía? Yo creo que ahorita vamos a desmenuzar los 3 recuadros que ven en la parte inferior, pero así empezando a hablar de cuáles serían las causas más frecuentes, podríamos dividirlas en 3. Una que se ha visto que sobre todo cuando no tenemos una adecuada transiluminación o no se hace esta de manera adecuada es mayor riesgo de fracaso. Aquellos pacientes que tienen una obstrucción orofaringea o esofágica completa también pueden ser causa de fracaso y en aquellos en los cuales tienen una cirugía gástrica previa que también nos puede modificar la anatomía y poder tener mayor riesgo ya sea de fracaso o de alguna complicación. Entonces, desglosando, aquí me hablas de obstrucción y cirugía. Eso ya lo conozco. Pero la mayoría de los centros sigue dando importancia a la transiluminación, debiera, ¿no? Es una herramienta más para asegurar que la sonda está bien colocada y evitar complicaciones. Ahora, si vemos cifras de sondas que se han colocado comparando nasogástricas, nasoenterales, nasoyunales, gastrostomías, etcétera, las tasas de éxito son bastante importantes, pero hay que considerar que también existen complicaciones tempranas e incluso mortalidad. Exacto. Es menor. Como tú acabas de decir, las complicaciones generalmente tempranas son muy bajas, generalmente pueden ser como acaban de ver de 2 al 4%, y aunque la mortalidad es algo casi muy raro de ver, pues está descrita y yo creo que en base a que existen complicaciones y que existe el riesgo de tener algún problema en cuanto a la vida del paciente, no hay que obviar, como acaba de decir el doctor Sobrino, pues obviamente en todos los pasos de seguridad que vamos a ver más adelante, desde lo que mencionó él ahorita, la transiluminación. Podrá ser algo obvio, pero yo creo que al final acaba siendo algo importante como veremos. Ahora, ayuno. 6 horas con sólidos, 2 horas con líquidos claros. Eso ningún anestesiólogo en nuestro centro lo va a permitir. Pero esto dice las guías. En realidad, un vaciamiento gástrico mejora después de 4 horas, pero son pacientes diferentes. Muchos tienen un vaciamiento gástrico alterado. Hay que ver que los pacientes diabéticos también tienen un vaciamiento gástrico alterado, los pacientes dispépticos también. Habrá que considerar el riesgo de broncoaspiración si no tenemos un ayuno adecuado, ¿no? Sí, yo creo que en ese punto, pues tal vez ahora el estándar en general que la mayoría manejamos son las 8 horas. Las 8 horas. Aunque habrá casos especiales donde podrá ser menos.
pero creo que recortarlo a menos horas de ayuno, menos de 6, pues será un alto riesgo para quien lo intente. Y seguramente el anestesiólogo no te lo va a permitir, ¿no? Profilaxis antibiótica. Igual es algo que podrá estar en discusión, pero que hoy actualmente en las guías se sugiere que todo paciente, aún estando sano, sea protegido con un antibiótico de manera profiláctica. Ahora, la técnica estéril, asepsia, la desinfección de la piel, los campos estériles, sus guantes, apósitos, etcétera, pues es una técnica quirúrgica, ¿no? Es la técnica que tú acabas de decir, sobre todo lo que es la técnica de asepsia y antisepsia, al final nos ayudará a reducir sobre todo el riesgo de infección. Ahora, vamos por pasos. Posición. A veces nos toca estar en terapia intensiva, a veces estamos en quirófano, a veces estamos al lado de la cama del paciente, pero la posición es la posición supina. Normalmente utilizamos aire, pero las guías nos hablan de la insuflación gástrica con CO2. Si se tiene, hay que hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Insuflar el estómago para que se pegue a la pared abdominal y que se desplacen las vísceras, evitando el riesgo de perforación de una víscera que se meta, ¿no? Obviamente, pues el sitio de punción también va a ser importante, como veremos también en un slide adelante, cuáles son las recomendaciones en dónde hacer esta punción. Lo que acabamos de ver, que repetiremos también un poco más específico adelante, que será la transiluminación, y sobre todo también hacer la opresión con el dedo para poder seguir teniendo un punto de mayor seguridad en el sitio que vamos a decidir hacer nuestra gastrostomía. Entonces tenemos la transiluminación y tenemos el sitio de la hendidura del dedo, la digitopresión, que serían ya otra herramienta más. Y es muy importante cuando hablamos de cuerpo distal, que no es lo mismo que antro gástrico, porque en antro gástrico vamos a ver más adelante cuáles serían las complicaciones o dificultades que vamos a tener. Tenemos que considerar el marcaje elegido. Algo sería así. Aquí también importante es que aunque pudiera poder ser algo sencillo como vamos a seguir viendo, realmente se requiere un adiestramiento específico. Y algo que es importante es que no solamente una sola persona tiene que hacer las dos procedimientos, aunque se pudiera, ser el cirujano y ser el endoscopista, obviamente siempre habrá que capacitar a quien nos ayude. Obviamente porque si nosotros estamos desde el punto de vista del endoscopista, nosotros no vamos a hacer la digitopresión, la va a hacer el cirujano. Nosotros no vamos a hacer la punción y vamos a escoger el sitio de punción, aunque lo podamos corroborar de lejos, sino va a ser quien está haciendo la parte del cirujano. Entonces, algo que va a ser trascendente es que podamos coordinarnos, poder conocernos, poder tener esta capacitación o estar obviamente teniendo mayor casos juntos, porque el que haya una excelente coordinación adecuada nos va a reducir las complicaciones y va a hacer que este procedimiento sea sencillo, más rápido y con menos mortalidad. Y como estábamos mencionando en el sitio de punción, generalmente hoy con estas técnicas de tracción o de empuje, descritas por Garden y Ponsky desde 1980, pues hoy la recomendación sería hacer una punción por debajo, dos bordes del dedo, del borde costal del lado izquierdo y dos dedos del borde de la línea media hacia la izquierda. Entonces, como pueden observar en estas flechas, este sería el punto ideal. Aparentemente, ¿por qué? Porque habrá que meternos desde el punto de vista del endoscopio, estar viendo la cámara gástrica y realmente ver si en este punto, con las técnicas de digitopresión, estamos dentro del estómago, porque ¿qué tal si el paciente tiene un estómago de mayor tamaño o mucho más grande? No va, este punto pues obviamente ya no va a ser favorecedor. Siempre, obviamente, en la mayoría de los casos sí, pero tendrá también sus excepciones y habrá que estar seguro. Y el tipo de tórax, ¿no? O sea, la sugerencia es 2 traveses de dedo a un lado de la línea alba o la línea media hacia la izquierda y 2 por el borde costal. Como estás mencionando en este sitio, estamos viendo, ese es el ideal. Te vas a apoyar con la digitopresión y con la transiluminación, pero ¿les ha pasado alguna vez que hacemos transiluminación y nos queda que está del otro lado? Así es. Vamos a incrementar un riesgo, ¿verdad? Esto es una imagen en un modelo, con un abdomen depresible en un modelo. ¿Cuál sería el principio de esta parte de la técnica?
Pues obviamente el insuflar a lo máximo la cámara gástrica para que la pared del estómago se pueda elevar y al elevarse quede en contacto con la pared posterior de la pared abdominal. Y entonces por los dos mecanismos que mencionamos, tanto la transiluminación desde el punto de vista del endoscopio, el poder ver la luz reflejada en la pared abdominal, como el cirujano al momento de estar haciendo la digitopresión, poder observar cómo se está comprimiendo en un sitio específico de la pared abdominal. Y que se desplacen las vísceras, ¿no? Que no se queden atrapadas. Entonces, independientemente de la limpieza, aquí parece que las guías nos hablan de colocar primero la aguja y luego hacer la incisión. Nosotros generalmente tenemos la experiencia de hacer la incisión primero y después colocar la inserción de manera vertical y obviamente haciendo la digitopresión y verlo desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Yo creo que la parte importante en ese punto que acabas de mencionar es que obviamente después de la digitopresión y de la transiluminación y saber que sí estamos en el sitio adecuado, tal vez el hacer la incisión previo a la colocación del catéter ayuda a que el catéter entre más fácil, a que no se vaya a quedar atorado, a que la camisa no se vaya a lastimar a la hora que uno quiere pasarla a través de la piel y obviamente pues puede facilitarnos el haber hecho la incisión, pero las guías generalmente recomiendan que la incisión la hagamos al final. Ahora, una de las técnicas es meter una jeringa cargada con 5 mililitros de solución y lo demás con aire, porque cuando vas metiéndolo, haces una tracción, haces una presión negativa, y si empiezas a ver burbujas, estás hablando que le pegaste a una víscera en un momento dado. Desgraciadamente, en la mayoría de los centros no se utiliza esta técnica y que pudiera ser algo benéfico para una detección oportuna de una complicación, ¿no? Así es. Entonces, estamos ejemplificando aquí la idea de la inyección. Acuérdense que ya una vez se localizó el sitio, obviamente se coloca el catéter se introduce de manera vertical, que es importante no estar haciendo la punción de manera diagonal, sino de manera vertical hacia el estómago. Esto nos va a evitar también mayor número de riesgos. Ya una vez esto se hizo, como dijimos, se puede llevar a cabo la incisión para que pueda pasar más fácil ya una vez localizado el catéter por cualquiera de estas dos técnicas. Y obviamente el avance de la aguja ya, el trocar, tiene que haber una insuflación constante del estómago. Y tiene que haber una visión endoscópica adecuada. ¿Por qué la insuflación es importante? Pues ya quedamos unas porque nos va a desplazar el resto de los órganos y obviamente lo más importante es porque la cámara gástrica va a hacer que la pared posterior del cuerpo gástrico quede adosada a la pared posterior y del técnicamente estómago. también lo vamos a ver ahorita en algunos casos, la dificultad de una falta de insuflación en relación a cómo atrapar el hilo guía durante el procedimiento. Sí, o sea, si insuflamos bien el estómago tendremos un espacio mayor dentro de la cavidad para poder maniobrar con el endoscopio. Bueno, entonces el objetivo de la punción es pasar un hilo guía a través de esto y que pueda ser atrapado por un asa con el endoscopio y dejar como si fuera un hilo sin fin. ¿Okay? Que obviamente todo esto que le estamos viendo, que a lo mejor va a ser no tan de entendible, en unos segundos más vamos a tener algunos videos en donde van a estar viendo y vamos a estar volviendo a mencionar todos estos puntos. Bueno, ya tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y algo importante, bueno, lo que está en esta diapositiva, obviamente es que a mayor experiencia, a menor riesgo de complicaciones y gracias a los talleres que se han podido dar a través de mucho tiempo, también patrocinados en muchas de esas ocasiones por Cook Medical, pues obviamente tenemos maniquís y tenemos algunos modelos animales que nos pueden servir para ir practicando y tener una mayor expertise en esto. Y es que el entrenamiento es básico. Uno se familiariza con la técnica y disminuye riesgos. Entonces, la idea es atrapar el hilo guía y evitar complicaciones, ¿sí? Este es prácticamente ejemplificando. Si yo ya tengo atrapado el hilo guía, lo anudo con la sonda, se hace una tracción y al jalar propiamente el botón va a traccionarse y como ya les mencionamos, este es un travesaño que deslizamos a través de la sonda y se hace una técnica de contracción, ¿sí? Igual, bueno, esquematizado obviamente cómo va bajando
a través del esófago el botón que va siendo jalado por la sonda, por el cirujano, y cómo la sonda va deslizando desde el esófago, el fondo gástrico, hasta llegar al sitio donde fue la punción, que generalmente será la parte del cuerpo del estómago, haciendo que el botón quede completamente adosado a la pared gástrica. Sí, la idea es la tracción adecuada y verificar que no hay hemorragia y no sacar el endoscopio hasta que coloquemos el travesaño, hacer una adecuada aspiración para poder retirarlo. Otros ejemplos, tanto en modelo animal como en pacientes, ¿sí? Es ejemplificar en un modelo que trabajamos mucho tiempo con un tipo de maniquí específico, actualmente se ha modificado. Este era el tipo de maniquí, la pared abdominal depresible, el interior de la cavidad. Y en este paciente, por ejemplo, ¿qué edad tiene el paciente, Alberto? Pues en este no te sabría decir de la edad del paciente, pero es un estómago de un puerquito. Es La piel. la piel. Y podemos utilizar la piel de cerdo como para simular lo que es la pared abdominal. Y esto nos permite un adecuado entrenamiento, ¿no? Sí, igual ahí podemos ocupar tanto la digitopresión como también el uso del endoscopio para tratar de localizar adecuadamente el sitio de transiluminación. Este es otro modelo animal, ¿sí? Aquí ya estamos viendo cómo... Y aquí podemos ir repasando las cosas que hemos mencionado. Están viendo la digitopresión, en este modelo animal. En este lo están viendo ya el paso del catéter a través de la pared gástrica anterior, y el endoscopista a través de la pinza ¿El asa? del asa está agarrando el hilo de nylon, el cual va a traccionar hasta poderlo sacar por la cavidad oral. Una vez ya afuera, se va a jalar o se va a conectar con la sonda, la cual se va a traccionar. Y obviamente, pues aquí estamos viendo cómo queda al final el botón colocado en este estómago también de un cerdito. Aquí vamos a ver cómo ya el endoscopista está preparado con el asa, la va a abrir, hay una digitopresión, pero estamos viendo que la insuflación, ¿qué problema le ves ahí la insuflación? Yo creo que todos podemos observar que el espacio que tiene para trabajar el endoscopista está en corto. Obviamente, si pudiéramos distender más el estómago, podría ser más fácil poder trabajar para poder estar listos para poder hacer la captura del hilo guía. ¿Podrías decir que una vez atrapando el hilo ya estamos del otro lado? Pues yo creo que podríamos decir que atrapando el hilo guía estamos del otro lado. Sí, porque vamos a ver cómo es la dificultad para atrapar el hilo guía cuando no estamos coordinados. Aquí sí hay una buena coordinación. Ya lo demás implica la tracción de la sonda, ¿no? Así es. Ese es otro caso. Aquí vamos a ver cómo está la distensión de la cámara gástrica. Aquí es una distensión. Está una distensión adecuada, o sea, hay un buen espacio para poder trabajar. Ya el endoscopista está viendo en dónde va a haber la salida del catéter y ya tiene la asa lista o colocada en la zona donde va a salir. Eso ayuda a recortar los tiempos cuando estamos adecuadamente coordinados, y obviamente ya tiene la asa abierta en espera de recibir el catéter. Y está en el cuerpo gástrico, pero llega un momento que pareciera que estuviera muy alejado, ¿no? Debiera estar más cercano, pero de alguna manera tiene el control, ambos tienen el control. Aquí hace una tracción de la camisa de la aguja, ya una vez atrapando, ya estamos del otro lado. Prácticamente es una técnica muy rápida, podría ser entre 5 y 10 minutos inclusive, cuando existe un entrenamiento continuo, ¿no? En este punto, el alambre guía o la guía de hilo se ajusta y se hace una unión a lo que va a ser ya la sonda. Ya una vez esta sonda junta con el catéter, entonces se va a empezar el cirujano a jalar el hilo guía, y entonces el endoscopista podrá ir siguiendo el trayecto del botón durante toda su bajada desde la orofaringe, el esófago, al estómago, al estar adecuadamente colocado, pegado a la pared gástrica. O sea, pegarse al botón dificulta, facilita la introducción del endoscopio a través del orofaringe, ¿no? Así es. Ahora, vamos a ver un caso más de las dificultades que vamos a tener. A veces no es tan fácil. A veces no estamos coordinados, o a veces no tenemos la experiencia adecuada. O lo complicamos, ¿no? O lo complicamos. Aquí, ¿qué estás viendo? Primero, estoy viendo que la aguja donde va a salir va directo casi hacia la visión del endoscopista. No hay espacio, está reducido.
Estamos viendo que casi el catéter está afuera y eso podría implicar que se saliera el catéter y obviamente habrá que volver a empezar desde volverle a colocar la guía. Aquí la guía de hilo está ya pegada a a la pared anterior. Obviamente está para que el endoscopista pueda agarrar en ese punto como está colocado el hilo, pues obviamente va a ser mucho más difícil. ¿Y aquí qué recomendarías? Por Entonces ejemplo, estamos en ese caso. En este caso, por ejemplo, sacar el hilo y redireccionar con la aguja, moverlo e insuflar adecuadamente. Hay que ver que se puede estar perdiendo aire tanto por la válvula de aspiración, pero aquí la dificultad mayor es la falta de insuflación y la falta de coordinación, que el asa debió haber estado preparada para atrapar propiamente el catéter antes de que entrara el hilo, ¿no? Aquí vamos a tener otro caso. Hablábamos del cuerpo gástrico. ¿Qué estamos viendo aquí, Wolver? Bueno, aquí obviamente ya estamos poniendo la aguja, está haciendo la introducción generalmente ya casi hasta el nivel del antro. Eso hace que también tengamos más espacio. Tenemos una mucosa que es mucho más flexible y que la estamos traccionando y como podemos observar no hay un adecuado manejo de la aguja porque todavía está la aguja puesta y estamos dándole algunas llegues a la pared gástrica con la aguja de la pared contralateral donde estamos entrando. Y entonces también esto, pues obviamente dificulta, complica la situación. E igual en este caso, ¿qué podríamos hacer? Aquí tenemos una falta de posicionamiento, si vemos. Está muy distal, ya vamos a tener problemas. Al final de cuentas se resolvió porque ya avanzó ahí el catéter de alguna manera. Aquí, por ejemplo, creo que ya está salvado el problema. Si, por ejemplo, en este caso ya se atrapó con el asa el catéter. Ahorita se trata de no cercenar el asa, o sea, cercenarlo con el asa, sino que pueda pasar el hilo. En este momento ya estamos del otro lado, pero la dificultad técnica va a ser que ese botón en ese sitio ya vamos a tener problema de la alimentación, de obstrucciones, inclusive por una falta de Y distensión. aquí aparentemente algo que pudiera ser sencillo, posiblemente está apretando tanto la asa al catéter que es imposible al que está por afuera pasar la guía. ¿Ya cuánto tiempo tenemos en ese punto y no han podido pasar la guía? Y ahí ve que está aflojando ya por fin como tal el asa y ya está pudiendo entrar el catéter. Y algo importante que como mencionamos hace rato, pues el que la aguja se estuviera manejando no de manera adecuada, pues provocó algunas laceraciones en la mucosa del estómago. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar para que, digamos, la fístula que se creó ya se maduró? En general, hablando desde el punto de vista de las guías nuevamente, dicen que el tiempo promedio para que haya como tal una fístula adecuada y obviamente bien hecha podría ser de 7 a 10 días. A mí, en la realidad, tal vez como cirujano, yo creo que la experiencia que me ha dado en ver pacientes por lo menos son 3 semanas, 21 días, el tiempo mínimo necesario para poder ya tener un trayecto fistuloso. Y considerando que son pacientes malnutridos. Hay otros que están con consumo de esteroides y hay que tienen ascitis ocultas. Entonces, probablemente estamos hablando de las 3 semanas, ¿no? Así es. Ya dijimos acerca del antibiótico, ¿por qué? Sí. Y hablamos de que hay que considerar las condiciones del paciente. Las complicaciones no son solamente inherentes al procedimiento, también puede estar implícitos problemas de sedación o de la anestesia general. Sí, así es como acabamos de mencionar. Pero también tenemos que ver cuál es el seguimiento de esos eventos adversos. Si tenemos un paciente, colocamos aparentemente en 5 minutos, todo está perfecto y empieza súbitamente con taquicardia, hipotensión. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que aquí la parte más importante es si tu paciente estaba bien previo al estudio y no tenía ninguno de estos antecedentes y estamos viendo que se está hipotensando y se está alterando su hemodinamia, pues lo más seguro es que tengamos un proceso hemorrágico interno causado por la colocación de la sonda. Y aquí se sugiere la angiografía mesentérica, ¿no? Porque podría ser algo catastrófico lo que va a ocurrir en adelante, ¿no? Así es, sobre todo tener cuidado en todos estos aspectos. El que no es colocar la sonda, ya se la puse, adiós, el paciente se vaya a su casa, sino que habrá que estar al pendiente de él después de colocación. Ahora, después del procedimiento, ¿cuándo empiezo la nutrición? Si tengo una gastrostomía, ya hablamos que puede ser 3, 4 En general, horas. aquí hoy la recomendación es que si no tuvimos ningún problema, ninguna complicación al colocar una sonda de gastrostomía por endoscopia, este paciente podría empezar el inicio de la vía oral de 3 a 4 horas después de su colocación. Antes dejábamos 50 mililitros por la tarde, por ejemplo, y al otro día empezamos la alimentación.
Actualmente las guías dicen que puede iniciarse 3-4 horas después. Y en el caso de colocaciones de sondas de yeyunostomía endoscópica, pues las guías nos recomiendan que por lo menos ahí sí sean 24 horas después de la colocación el inicio de la alimentación a través de la misma. Y obviamente hay guías que hablan de post-procedimiento que hacer, hay que considerar la probabilidad de mortalidad y factor de riesgos asociados. Estos tenemos que considerarlos desde el inicio. La edad, accidentes vasculares cerebrales, ¿cuál fue la indicación de ello, no? Entonces, dentro de las complicaciones mayores, vean, nuevamente hay una brecha, pero esto va a depender del centro, ¿no? Y como pueden ver, y que hablaremos en específico de cada una de estas, pues hay infección, fascitis, hemorragia, perforación, ilio o daños a órganos internos. Complicaciones menores, oclusión de la sonda, ya mencionamos, la maceración de la sonda por falta de cuidados y el dolor peristoma. La mortalidad, como dijimos, es muy, muy baja. Generalmente, como pueden ver, es de 0 a 2% a 30 días y del 6.7 al 26% de poder presentar alguna comorbilidad. Entonces, vamos a desglosar estas características, ¿sí? Si hablamos de infección de herida quirúrgica, ¿qué haces? Pues en general, obviamente, lo primero habría que haber tenido una técnica adecuada y volvemos a lo mismo, a realizar un procedimiento quirúrgico limpio. Pero si ya este paciente presenta una infección, pues habrá que ocupar medidas como antisépticos locales, a lo mejor también a este paciente dejarlo con un antibiótico, llevar a cabo una curación adecuada del sitio del estoma, donde está saliendo la sonda, obviamente, y utilizar antibióticos de amplio espectro. En la mayoría de los casos puede ser suficiente para controlar la infección. El manejo de complicaciones. Puede ser el uso, como decías tú, antibióticos. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo? Nuevamente, obesidad, diabetes, esteroides, malnutrición, inadecuada incisión de la piel, ojo, excesiva tracción. A veces queremos asegurar de que no va a sangrar nuestro paciente y ese travesaño hace una compresión mucho mayor que tiene el riesgo no solamente de infecciones, sino hasta de luxación de la sonda, ¿no? Así es. Y en casos graves, obviamente, no solamente una infección leve, sino llegar a casos en donde puede haber una fascitis necrosante o el riesgo también de causar una peritonitis, obviamente con mayor riesgo de mortalidad. Ahora, el término botón enterrado como tal no existe, pero es una migración del botón, pero ya está en la pared del abdomen. Si ya está en la pared del abdomen, ¿qué haces? O sea, que habrá que tener rápido en cuenta el tiempo de colocación de esa sonda. Si realmente este botón tiene menos de 21 días de colocado, pues habrá que hacerle una endoscopía, ver dónde está ese botón y ver si es factible poder pasar nuevamente un hilo guía para poder reposicionar nuevamente esta sonda. Si no es así, pues obviamente en menos de 21 días posiblemente este paciente pues tenga que ser llevado a quirófano y volverle a colocar una nueva sonda. Entonces, tú quieres pasar el hilo guía, atraparlo nuevamente con el asa, traccionar la sonda que está dentro de la pared, porque ya no se va a poder recolocar de manera inversa, no se va a poder colocar. Así es. Pero si ya tengo el hilo guía, puedo colocar la misma sonda y traccionarla y dejarlo en el mismo sitio en un momento dado, Así es. ¿no? La herniación es menos frecuente y es más frecuente cuando lo colocamos en puntos débiles de la pared abdominal, ¿no? Sí, generalmente eso es muy, muy raro. Yo creo que no he visto hay algunos descritos, pero generalmente, como acabas de ver, solamente en pacientes que tienen una pared abdominal demasiado laxa o que donde se hizo la incisión en la línea alba pudieran ser los que pudieran tener un poco mayor de riesgo. Este es un problema grave, o sea, grave en el sentido de latoso, problemático, la familia te está hablando cada rato, la fuga periestomal. A veces, más que fuga, es porque no hay una buena tracción de la sonda. A veces, con el paso del tiempo, se afloja y está saliendo alimento alrededor. No es que hay una fuga propiamente, más bien no hay una tracción y una adecuada con el travesaño. Pero si hay una fuga, ¿qué es lo que se sugiere? Porque hay una quemadura en la piel. Pues aquí las dos cosas importantes, como dices, una, resolver el problema de la dermatitis que están jugando los jugos gástricos en la pared abdominal, en la piel en sí, y obviamente pues el uso de absorbentes o generalmente óxido de zinc o de plata nos puede ayudar a quitar esa irritación. Habrá que valorar a los pacientes y en algunos casos lo que puede hacer es quitarse esta sonda, ya cuando llevamos más de 21 días, que generalmente la fuga periostomal no es una complicación temprana sino tardía, a lo mejor colocar una sonda de Foley de menor diámetro, hacer que ese orificio vaya reduciéndose y una vez ya el orificio más reducido, entonces volver a colocar una sonda del diámetro adecuado para evitar que siga fugando. Pero es un problema complejo.
A veces no cierran. ¿no? Y es cansado inclusive para la familia y para el médico también la evolución de estos casos. Por eso es importante cómo traccionar, cómo aflojar. Por ejemplo, las 24 horas generalmente hacíamos disminuir esa tracción que había sobre el travesaño, ¿no? Así es, de aquí en el caso de que persista, no se resuelve, pero el paciente requiere nutrición porque no hay otra manera de poderlo alimentar, pues habrá que sacar esa sonda y colocar otra sonda en otro sitio. En otro sitio. Extracción accidental también puede ocurrir, nunca colocarla de manera ciegas. Menos si es temprana, menos de 4 semanas, el riesgo de que la coloques. Generalmente no es tan accidental, generalmente o es la enfermera o es el enfermero o el camillero o es a veces el mismo paciente que bajo alguna situación, como mencionamos, de alteración de su estado mental, se la puede traccionar. A veces como recomendación en ese tipo de pacientes, sobre todo en las primeras semanas, habrá que pedir que amarren a los pacientes o que los sujeten o que les pongan unos guantes como para evitar y esconder la sonda en una venda y solamente sacarla para cuando se alimenta para evitar ese riesgo. Cuando tiene menos de 4 semanas, pues obviamente vuelve a ser complejo el poderlo resolver porque habrá que hacer una endoscopía y si realmente se puede colocar otra vez este hilo guía y puede pasar al estómago, podrá resolverse. Si no se puede y el estómago ya está hasta abajo y no hay manera de cómo llevarlo, pues este paciente tendrá que ir a quirófano. Y cuando tiene más de 4 semanas, pues ya entonces ahí sí ya no hay problema porque va a ser muy fácil poder pasar ya por el trayecto fistuloso nuevamente el hilo guía y poder colocar una nueva sonda. Sí, claro, a veces lo que hacíamos era colocar un vendaje. Pero también hay fístulas gastrocolónicas. El paciente puede estar asintomático. Ay, no cerró bien, ¿le puedes cerrar un fecal, poquito? perforación, datos de obstrucción. Este es un caso que tuvimos hace mucho tiempo y el paciente iba asintomático para un retiro de la sonda de gastrostomía. Se evalúa el estómago y no está la sonda. Se decide hacer una colonoscopía y todo el mundo protesta que por qué una colonoscopía. Ustedes pueden ver que la sonda está en el colon. ¿Qué hizo? Se hizo una tracción adecuada, se colocó adecuadamente, pero con la tracción migró y quedó dentro del colon porque el colon se interpuso. Y lo que se hace es, pues, cortar la sonda y agarrarla con un asa y prácticamente sacarlo a través del ano. O sea, aquí al principio no quedó como una alimentación colónica, sino que de inicio estaba en el estómago. ¿Sí? Y obviamente cuando se colocó, el colon quedó medio atrapado. En algunos casos, como pueden ver, puede ser asintomático y el paciente no se quejó de obstrucción colónica porque podría ser que al estar obstruyendo y traccionando la sonda hacia la pared abdominal, el mismo estómago comprimiera un poco el colon, pero aparentemente no hubo problema y el problema se encontró hasta el final cuando se iba a retirar la sonda. Así es. Hay otro tipo de fístulas gastrocutáneas donde se recomienda, pues, herramientas endoscópicas para el cierre de... Generalmente ese es por retiro y en algunos pacientes, no en todos. Lo normal es que en menos de una semana se cierre ese orificio fistuloso y deje de drenar. Pero habrá el caso en el que siga habiendo algo de salida de secreción a través de esa pequeña herida en el estómago. Y entonces lo recomendable, como dijo el doctor Sobrino, hacer una endoscopía. Uno puede pasar una aguja exactamente por el orificio que sale y observarse a nivel del estómago. Y en ese sitio colocar unos endoclips que puede ser suficiente como para cerrar ese trayecto fistuloso. Y esto tiene que ver con las técnicas de alimentación, cuando pasa muy rápido la alimentación también, cuando hay mucha distensión, cuando hay un vaciamiento alterado. Entonces tenemos que considerar qué pasa después. La gastrostomía no acaba cuando colocamos la sonda. Tiene que haber un cuidado diario de la sonda, perderle el miedo, el lavado de la sonda en casa, aflojar este travesaño para choques internos después de 3 a 5 días, movilizar el tubo, etcétera, ¿no? Son recomendaciones importantes para disminuir riesgos. ¿Qué tipo de medicamentos podemos utilizar a través de la sonda? Generalmente todos. Obviamente aquí, obviamente si son líquidos, obviamente es mucho más fácil poderlos aplicar, pero en el caso de que se quiera una pastilla o una tableta, pues estas podrán ser trituradas o molidas para podérselas pasar. Y lo más importante es después pasarle la medicación, pasar algo de solución de agua, de Sí, 20 cualquier mililitros. líquido que obviamente Sí. el paciente esté consumiendo para obviamente barrer con todo el medicamento a través de la sonda y tampoco dejar residuos en la sonda que puedan también a futuro poder hacer que se pueda ocluir la sonda. Eso es muy importante, lo adosado de la sonda. La sonda de reemplazo, ahorita actualmente tenemos el problema que no existen sondas de reemplazo. Podemos colocar el mismo tipo de sondas porque ya tenemos el orificio fistuloso. ¿Sí? El tiempo recomendable para cambiar una sonda, porque no sé si tu consulta ha llegado a la de la gente, los amigos que nos están viendo.
que a veces puede ser que te preguntan a lo mejor al mes si ya hay que cambiársela, pero hay gente que llega a los 2 años y dice, doctor, ¿cuándo se la voy a cambiar? Y vemos la sonda o nos dan una foto de la sonda y eso más que una sonda parece un chicle y todo. ¿Cuándo sería el tiempo recomendable? No, es el cuidado de la sonda, más bien. O sea, la sonda puede permanecer 6 meses inclusive sin tocarse y está perfecto, pero hay personas, como dices tú, al mes es una sonda que está deshecha prácticamente, ¿no? O sea, yo creo que la recomendación entonces para el cambio, dependiendo del paciente, pues es un promedio entre 3 a 6 meses, pero lo recomendable sonda, es ¿sí? más o menos 6 meses. Yo creo que una sonda, quien ha visto una sonda puesta más de 6 meses, también tiene adosado a la pared interior de esa sonda detritus, cosas que quedaron ahí y eso también lo hace un foco de infección o un foco de poder tener algún riesgo importante. Pero ahí depende de la permeabilidad de la sonda. Entonces, pues no retirar antes del mes la sonda, pues es muy importante. Pero vean, aquí la idea es retirar una sonda. La podemos cortar, atraparla, primero atraparla con el asa, cortarla por fuera y jalarla a través de la boca. Pero también podemos hacer una técnica de tracción. Y esa técnica de tracción vamos a ver cómo queda el orificio del que estábamos hablando. Y aparentemente hay una fuga, ¿sí? Pero pues es esperable, ¿no? ¿Sí? Sí, generalmente estas cicatrizan, digo, en el lapso de menos de una semana, este Se pequeño cierra. orificio se cerró y obviamente no va a haber ninguna salida a través de la piel. Hablando de las ondas que te gustan, Bueno, que algunos pacientes llegan a mandar las fotos. si se ve por fuera mal, adentro se va a ver así o peor, ¿no? O sea, sí es importante decirle a los pacientes que la sonda no es para siempre, o sea, en el sentido de que esa sonda que se les colocó hay que recambiarla, ya sea por cuestiones higiénicas y por los riesgos que puede conllevar, y habrá que estarlas cambiando. Y obviamente el procedimiento de recambio, pues realmente es muy sencillo, muy fácil. A veces puede ser hasta en la casa propia del paciente. Ok. Atención ambulatoria. Aquí los cuidadores son muy importantes. A veces ni siquiera es el familiar a quien le damos la indicación, pero el paciente tiene que estar sentado cuando coma. No podemos, termina de alimentarse y lo acostamos. No podemos pasar la alimentación en 10 minutos. No puede ser muy fría, muy caliente, muy rápido, porque esto va a tener mucho con la tolerancia de la alimentación, ¿no? A veces, por ejemplo, hay productos que tienen calorías. A veces tenemos que reducir al 50%, diluirlos, porque la tolerancia es mayor y hay mucha distensión gástrica. De hecho, las sondas tienen como una Y, donde destapamos el conducto para liberar el aire. Si el paciente tiene mucha distensión, podemos mejorarlo liberando ese botón, ¿no? Así es. En conclusión, creo que es muy importante la selección del paciente para disminuir comorbilidades. Pero, ¿qué me dirías del entrenamiento? Lo que acabamos de ver, yo creo que es algo en el cual, aunque parece sencillo y puede ser que lo sea, pues sí requiere un número de casos hechos desde el principio en unos modelos biológicos en La esos N, talleres, ¿no? La N. como para poder encontrar la destreza adecuada y poder hacer este procedimiento de una manera más sencilla. Y como dijimos, es un procedimiento de 2 personas. Evítense hacerlo esas 2 cosas una sola persona porque se van a meter en problemas. Pero, por ejemplo, si yo te digo, estoy en un centro X donde no voy a tener el número necesario de gastrostomías. El entrenamiento en el modelo permite la familiarización con la técnica, con la instrumental. Obviamente hay complicaciones que no vamos a poder evaluar, pero saber qué podemos hacer una vez que colocamos una sonda y cómo solucionar el problema, eso nos permite el entrenamiento. Entonces, no improvisar. No improvisar. Eso de que agarro un alambrito y lo conecto con otro y construyo mi sonda porque soy muy bueno, eso no está permitido ya. Ya lo dijimos al principio, yo creo que hay que cumplir esos objetivos que dijimos al principio, desde la información, la preparación, la selección del paciente y obviamente el saber que contamos con los recursos para poderlo hacer. O sea, no vamos a estar a ver ahora andar buscando algo que no tenemos porque eso nos va a complicar. O sea, es un procedimiento sencillo siempre y cuando no improvisemos y tengamos todos los recursos. Entonces, la detección temprana también es parte de la técnica y el tratamiento de las complicaciones. Tenemos algunas preguntas. No sé si Sergio, quieras comentar, Gualberto, Sergio Gualberto, si quieren que las lea yo y las la van contestando o ustedes mismos las el calibre. Aquí el doctor Jesús Ibarra
nos dice que en qué nos basamos para escoger el calibre de la sonda. Bueno, hay que recordar que un French, para algo sirvió en la secundaria conocer el valor de pi. ¿Se acuerdan del valor de pi? 3.1416 es el valor de un French. Un French es el valor de pi. Por ejemplo, si yo tengo un diámetro así, yo hablo en milímetros porque es el sistema métrico decimal así. Si yo hablo del sistema francés, quiere decir que 3 French es igual a 1 milímetro. Normalmente utilizamos 20 o 24 French en forma frecuente. Obviamente, si tengo un mayor diámetro, tengo un mejor acceso, pero hay que ver las características morfológicas de mi paciente, lo adelgazado del paciente, donde prácticamente estamos teniendo una decisión binaria, 20 o 24. Así es. ¿Sí? Generalmente el doctor también Carlos Alberto nos pregunta complicaciones en pacientes obesos. Y aquí pues son varios. Una puede ser simplemente que la transiluminación no alcancemos a verla por el panículo adiposo o el grande que pueda tener, que la digitopresión tampoco podamos alcanzar a comprimir tanto la pared abdominal para poderla ver. Puede también ser la complicación que la aguja o el catéter tampoco sea suficiente para poder llegar hasta el estómago, ¿no? Entonces sí, habrá que valorar todo esto, y igual pues el que alguna asa se interponga también entre el estómago y entonces no estemos tan seguros de que el estómago lo tenemos ya bien distendido y lo más adosado a la pared abdominal posterior. Entonces sí puede ser un poco mayor el riesgo en este tipo de pacientes. Y la tracción también que estábamos hablando, que podamos jalar la sonda y que se quede en la pared del abdomen. Entonces, sí hay un riesgo, pero si nosotros seguimos las técnicas y vemos el sitio adecuado de colocación, no puede ser antro, es cuerpo. Tiene que haber cierta digitopresión que nos oriente de alguna manera. Seguramente si hacemos las técnicas que ya mencionamos, disminuimos los riesgos de complicaciones. Sí existen, claro. Bueno, aquí algo que comentamos, pero nos los vuelven a preguntar, ¿en qué casos escogemos colocar un avance yeyunar? Pues, los pacientes que tienen mayor riesgo de broncoaspiración, o sea, de los pacientes con hernias diatales amplias, regurgitación, o neurológicos, ¿no? Estados neurológicos, y obviamente no, también podemos tener antecedentes de retención gástrica, pues sí, se podrá colocar diabéticos, una extensión yeyunar. Pero hay que recordar, si damos alimentación y acostamos inmediatamente al paciente, todos van a tener el riesgo de broncoaspiración al final de cuentas, ¿no? Igual nos vuelven a preguntar nuestro amigo que si extensión a yeyuno o solo en el estómago. No entendí. O sea, dejar la sonda de gastrostomía únicamente en el estómago o poner desde un principio una extensión al yeyuno. Generalmente, como ya comentamos, aquellos pacientes con extensión yeyunal es porque tienen mayor riesgos de broncoaspiración. ¿Sí? Esa puede ser. Se puede realizar el paciente en pacientes con ascitis. Nos pregunta Oscar Teramoto, nuestro amigo que cumple años hoy. Felicidades, Oscar. 62 años. Un fuerte abrazo, Oscar. 18 años. Bueno, generalmente la ascitis tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque va a haber fuga en un momento dado. Existe mayor riesgo de perforación. Y también de infección. Y de infección, sí. Y ya comentamos cuáles son las posibles complicaciones relacionadas a la ascitis. Yo creo que en algunos casos, como en algunos otros procedimientos, si se puede disminuir el volumen de ascitis, a través de manejo con el internista, poder disminuir esa ascitis, entonces tendremos menos riesgo y podrá ser más fácil, con menor complicación, poder colocar la sonda. ¿Realizan infiltración de la pared abdominal con anestesia local previo a la colocación? Sí, la gilocaína. Sí, la gilocaína es muy importante, las técnicas también. Muchas personas lo que hacen es tratar de prácticamente perforar la pared abdominal y llegar al estómago. No es la idea, es trabajar sobre la pared abdominal, ¿no? Así es, nos preguntan cuál es el tamaño de la incisión en piel, para cuál será el tamaño ideal. Y como pueden ver, la sonda generalmente mide menos de 1 centímetro, entonces más o menos alrededor de medio centímetro a 1 centímetro será el tamaño de la incisión, dependiendo de la sonda que estamos escogiendo en cuanto a los calibres, pero generalmente menos de 1 centímetro puede ser que sea suficiente para poder maniobrar la sonda adecuadamente, poder hacer la tracción adecuada y que tampoco quede la sonda ahorcada por la piel. Eso es lo que iba a comentar. A veces queda ahorcada y existe mayor riesgo de complicaciones.
y a veces queda prácticamente bailando la sonda en esta incisión y aumenta el riesgo de complicaciones, ¿no? Obviamente, cuando hay infección de la piel, a veces con los antibióticos de amplio espectro es suficiente, pero a veces son recidivas de complicaciones. Obviamente habrá que hacer un cultivo. Si hay ya datos de fascitis, obviamente habrá que cambiar la sonda, retirar la sonda y obviamente buscar otro sitio porque necesitan utilizar el paciente, ¿no? Te preguntan que cómo se resolvió el caso de la sonda en el colon, sobre todo en la perforación del colon. Bueno, la perforación del colon es un paciente asintomático totalmente. Cuando nos pidieron ya retirar la sonda, lo que hicimos es entrar, o sea, primero el estómago, no encontramos la sonda, hicimos la colonoscopía, encontramos la sonda, cortamos la sonda por fuera, la atrapamos por el colonoscopio, atrapamos con un asa y la traccionamos. El orificio cerró espontáneamente. Igualmente nos vuelven a preguntar en el caso de una infección tardía, ¿qué hacer? Pues lo que mencionamos, ¿no? Desde los cuidados en la piel, antibiótico, generalmente podemos decirnos que vemos que esta no mejora, como dice, sí puede ser necesario hacer un cultivo y saber cuál es la bacteria y del antibiograma específico para tratarlo. En casos en los que realmente no se pueda resolver que siga o persista esta infección y si ese paciente como tal requiere continuar con nutrición a través de la sonda, pues entonces sí habrá que optar por cambiarla a una posición un poquito, si se puede, un poquito, por lo menos unos 5 centímetros de la piel a diferencia del previo para poder corregir ese problema. Y quitar la otra, ¿no? Así es. Y quitar la otra. Dice qué hacer cuando haces la punción y no alcanzas a ver toda la aguja o no se ve en el estómago. Sí, eso tiene que ver con lo que mencionabas, el tejido adiposo de la pared abdominal, etcétera, etcétera. Va a haber dificultad, pero si ustedes ven la longitud que tiene el de Trocat, pues es significativa, ¿no? Entonces nos estamos hablando más bien de un problema técnico. Estoy cayendo seguramente mucho en el antro, estoy muy distal, ¿sí? Estoy muy distal. Si fuera en el cuerpo, no tendría por qué tener este problema seguramente. Perdón, Yo precisamente sí, en el sitio. La tomé, digo, porque en general, como pueden ver, casi es un catéter como para una posición subclavia, que la longitud que se está teniendo desde la base hasta la punta generalmente puede ser casi como 7 centímetros. En algunos casos, lo que habrá que hacer cuando no podemos entrar así a simple vista, yo creo que lo que habría que hacer es un poco mayor de presión, no solamente de la punta, sino de toda la piel alrededor, para tratar de desplazar un poco más la piel hacia abajo y por lo menos tener un pequeño espacio visto en el catéter que pueda salir a través de a través de la cámara gástrica para poderlo contener. Entonces, a veces no es únicamente el meter el catéter, sino también a veces poder hacer un poco más de presión para poder llegar a un punto más profundo. Pero eso tiene que ver con la técnica también. O sea, si yo estoy en el antro, no es igual que en el cuerpo. Obviamente no puedo ya confiarme en la digitopresión, no me puedo confiar en lo que es en la transiluminación, pero si ustedes ven la longitud, por eso les puse la jeringa, vean la longitud. Tendría que ser suficiente para llegar a la cámara gástrica. Sí, técnicamente es complejo. A veces decimos que entra así, pero a veces tenemos que hacer un cambio de dirección para poder alcanzar el sitio. ¿Y qué está pasando ahí? Estoy muy distal. Desde el principio ya entré mal. Tengo que asegurar el sitio adecuado de abordaje. En aquellos pacientes que tienen incompetencia cardioyatal y que están eructando, sí. ¿Cómo poder hacer que la cámara gástrica permanezca distendida? Es complejo. O sea, eso no lo puedo responder porque el aire está escapando. Y ya es una dificultad técnica mucho mayor. Si la aguja no atraviesa el panículo, se suspende el procedimiento. Es un problema técnico, claro que sí. O sea, ¿cuántos piquetes tienes que dar para decir que estás bien? O sea, si desde el principio estás mal, lo único que vas a incrementar en un paciente delgado, que nos pregunta Bernardino, saludos, la probabilidad de que le pegues a vasos o a órganos internos es muy alto. Entonces, sí es un problema de técnica ahí. O sea, acuérdense que a veces el ángulo que tenemos de la parrilla costal
puede ser muy angosto y prácticamente se modifica la forma en que se encuentra el estómago. A veces está muy amplio, a veces muy obeso, y dices tú, ¿cómo un paciente delgado puede tener dificultad? Sí, sí la tiene. A veces tiene un estómago más chiquito inclusive, ¿no? ¿Cuál es la mejor posición? Yo me Posición digo que supina, refiero al paciente. boca arriba. Sí, supino, pero neutral. Sí. O sea, ni en Fowler, No. ni tampoco en... No, pero por eso Tren. comentábamos que no en Fowler ni en Trendelenburg, pero a veces lo que tenemos que hacer es un movimiento así, angularlo para dirigirlo hacia arriba, pero tiene también dificultades y mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Hablaban del obesco, que me parece ahí más abajo. No decían de si la pregunta que te hice del colon, si había que ponerle un obesco ahí a esa perforación. Por ejemplo, si hablan de obesco, la experiencia con obesco nos habla que fístulas crónicas no funcionan, se desprende con el tiempo, se desprende, no van a tener un resultado. Hablando de más de 3 semanas prácticamente, no van a tener una buena respuesta. Generalmente son más para problemas traumáticos, no para úlceras crónicas, ¿no? O fístulas crónicas, mejor dicho. Sí. Pues creo que no tenemos más preguntas. Un saludo, un abrazo muy fuerte, Bernardino. Gualberto. Muchas gracias. No sé si tengas Sergio, ¿me alguna pregunta, escuchas? Fernando, algún comentario. Sí, no sé si me escuchan o no ustedes. ¿Cómo le quito El sonido aquí. ¿Sí me escuchan? Ya, Sí. ahora sí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ah, ok. Bueno, no, antes que nada, felicitarlos por la excelente plática. Como siempre, es un honor tenerlos aquí y muy interesante y sobre todo muy ameno. Como vimos, nos pasamos del tiempo bastante y además de todo, pues hubo muchas preguntas que las respondieron perfectamente. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, se los agradecemos muchísimas y aprovecho para hacerte un comercial, Sergio. El doctor Sobrino acaba de editar y sacar a la venta su libro que se llama Lo que no deja sombra. Y, mira, ya ahí lo tienen. Ya me lo autografió. Es de un estilo narrativo y seguramente debe estar muy bueno. Creo que a partir de la próxima semana estará a la venta en Mercado Libre y en Amazon o en algo así. Entonces, la verdad, muchas felicidades también por esto, Sergio. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo por la plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Saludos a todos. Gracias, Lucía. Gracias, Fabián. Un abrazo, Oscar. Feliz cumpleaños. Oscar, felicidades. Gracias, Fernando. Oscar, felicidades Abrazos, también. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Por cierto, la plática está grabada y se va a tener la posibilidad de verla nuevamente y les mandaremos el link para que la puedan ver. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo hasta México. Bye, Bernardino. Realmente hasta Morelia. Saludos, doctor Mateo. Saludos, doctor Sobrino. Hola, Lilia. Gracias saludos. y felicidades. Gracias. Desde Ciudad Obregón, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Muy norteña. No. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias, Fabián.